Esta prédica, estimados y amados familia de Dios, hermanos, por favor, quiero que usted esté atento a esta prédica. Se llama Cristianos Incrédulos. ¿Cómo se llama esta prédica? Cristianos Incrédulos. Bien, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a leer juntos. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:16. Jesús en Nazaret. Versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ustedes el 17. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ustedes. El libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes el 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillosos de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Mi alma te bendice, Dios, por toda la eternidad. Tú siempre serás nuestro Dios y nuestro Rey. Amén. Gloria a Dios. Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 61. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios, de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. En el nombre de Jesús, bendito sea la palabra de Dios. A la Biblia. En esta conferencia prédica voy a dirigirme a ustedes de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios. Bien, un cristiano es una persona creyente. Un cristiano
es un discípulo. Un cristiano es un pequeño ungido. ¿Qué dije? Un cristiano, número uno, es creyente. Un cristiano es discípulo. Un cristiano es pequeño ungido. Porque la palabra Cristo significa ungido de Dios. Y entonces, ¿qué significa cristiano? Pequeño ungido. Amén. La palabra incrédulo, falta de fe, ausente de fe. Es una persona que no tiene certeza de lo que espera y no tiene convicción de lo que no ve. Es un incrédulo. Amén. Gloria a Dios. Aquí la parte espiritual, lo que les voy a explicar es lo siguiente. Todos los que estamos acá no vamos a escuchar por primera vez la palabra del Señor, ¿o sí? No es la primera vez que escuchas la palabra de Dios. ¿O es la primera vez que escuchas? ¿Es la primera vez que escuchas el nombre de Jesús? ¿No es cierto? No es la primera, esta prédica no es la primera vez que tú escuchas de Dios. ¿O es la primera vez que escuchas de Dios? ¿No es cierto? No es la primera vez que vas a escuchar de Jesús. No es la primera vez que vas a escuchar de este libro llamado Biblia. No es la primera vez. Y por ser de esta manera, te voy a decir lo siguiente. En otras palabras, nosotros, los que estamos acá, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia sin fe? ¿Cuántos nosotros hemos venido al cristianismo? ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la iglesia? Y nunca hemos conocido al Señor Jesús. Puedes venir a la iglesia a cantar hermosas alabanzas. Puedes venir a la iglesia a escuchar hermosos sermones, conferencias y prédicas de la palabra de Dios. Pero lo que tú necesitas es conocer al Dios de esta Biblia. ¿Cómo se llama el Dios de esta Biblia? Se llama Jesucristo. Y tú necesitas conocer al Dios de esta Biblia. Tú necesitas tener un encuentro personal con el Dios de esta Biblia, que se llama Jesucristo. En otras palabras, puedes leer la Biblia, puedes cantar en este lugar, escuchar un sermón, una conferencia, una prédica en este lugar, pero puedes regresar a tu casa vacío, igualito como has venido. Vas a escuchar esta prédica, esta conferencia, vas a escuchar la palabra de Dios, o puedes leer la Biblia y no vas a encontrar reposo. Lees y no encuentras reposo. Oras y no encuentras reposo. Escuchas al pastor, escuchas la prédica y no encuentras reposo. Te voy a decir por qué. ¿Quieren saber por qué? Número uno, cuando Jesucristo estaba frente a la tumba de Lázaro, vino María y le dijo: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahorita mi hermano tiene 4 días de muerto. 4 días que ha fallecido. 4 días. Entonces el Señor Jesús le dijo: mira, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué le dijo? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees. El requisito para que el reino de Dios venga a tu vida es fe, que tú creas. Que tú creas a Dios. Que tú creas. El requisito, voy a repetir, el requisito para que el reino de Dios
venga a tu vida, ¿qué cosa es? Fe. ¿Fe en quién? ¿Fe en quién? ¿En quién debes tener fe? En Jesús. Fe en Jesús. Fe y obediencia. Amén. Gloria a Dios. El requisito para que venga el reino de Dios a tu vida es la fe. Pero pastor Allen, hermano Allen, ¿qué es el reino de Dios? Quiero saber qué es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, gozo, libertad. El reino de Dios es justicia de Dios. El reino de Dios es gozo, es paz, es libertad. El reino de Dios es el Evangelio. La Biblia dice que Jesucristo, cuando vino, predicó el Evangelio del reino de Dios. Y dijo: arrepentíos, 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 porque el reino de mi Padre ha llegado. Arrepentíos, 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 porque el reino de mi Dios, de mi Padre, ha llegado. Número uno, para que llegue el reino de Dios necesitas fe, pero para que se establezca necesitas arrepentimiento. ¿Qué dije? Dos cosas. Para que el reino de Dios venga a tu vida necesitas fe en Jesús. Para que el reino de Dios se establezca en tu vida necesitas arrepentimiento. ¿Amén? ¿Está claro? Gloria a Dios. Voy a volver a repetir porque vale la redundancia que ustedes aprendan esto. Para que el reino de Dios venga necesitas fe en Jesús. Una cosa es venir, otra cosa es establecerse. Para que el reino de Dios se establezca en tu vida, ¿qué necesitas? Arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento el reino de Dios no está en tu vida. Si tú no estás arrepentido de tus pecados, el reino de Dios no puede venir en tu vida. Si tú no estás arrepentido de tus pecados, el reino de Dios no viene en tu vida. Amén. Para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla la palabra de Dios en tu vida, necesitas fe y arrepentimiento. Ahora, estimados hermanos, la Biblia dice que los que estaban allí sentados en la congregación, todos estaban diciendo que Jesús es el hijo de ese carpintero. Y después, cuando Jesús le dijo el refrán, cúrate a ti mismo, médico, cúrate a ti mismo, y entonces Jesús le hizo dos ejemplos. En Israel había muchas viudas, pero solamente una viuda fue enviada, fue sanada. En Israel han habido muchos leprosos, pero solamente un leproso fue sanado, se llama Naamán el sirio. Voy a repetir. En Israel hubieron muchas viudas, pero hay un profeta llamado Elías que solamente fue a ella a sanarle. Habiendo tantas viudas en Israel, solamente fue a una. Y habiendo tantos leprosos en Israel, solamente vino a uno llamado Naamán el sirio. Solamente a uno. ¿Por qué? Porque tenían fe y arrepentimiento. ¿Por qué el profeta Elías fue a la viuda de Sarepta de Sidón? Por fe y por arrepentimiento. ¿Y por qué el profeta Eliseo, habiendo tantos leprosos, ustedes conocen la lepra, tantos leprosos en Israel, solamente el profeta Eliseo fue a una persona? ¿Y cómo se llamaba esa persona? Naamán el sirio. A esa persona fue porque esa persona tuvo fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Entonces el reino de Dios no puede venir a tu vida si tú no tienes fe, y el reino de Dios no puede establecerse en tu vida si no hay arrepentimiento. Número 2, ira, amargura. Todos nosotros nos enojamos.
tenemos un límite, pierdes el control. Sale tu índole y no te controlas. Cuando una persona está enojada, no controla sus palabras. ¿Sí o no? Desconoce totalmente. La Biblia dice que la ira, que el enojo, la amargura es un estorbo, es una trampa del diablo. La Biblia dice que la ira, que el enojo, que la amargura es una trampa del diablo, es un estorbo para que la presencia de Dios y la gracia no puedan venir a tu vida. Recuerda, sin la presencia de Dios y sin la gracia de Dios, tú no estás muerto, no tienes nada. De nada sirve el cristianismo sin el Espíritu Santo. De nada sirve. La ira, la amargura, el enojo, si tú tienes en tu corazón y tú no le dices: Señor, quita este enojo de mí, saca esta ira de mí, tengo un mal carácter. Porque la persona que tiene un mal carácter, tiene ira, tiene amargura y enojo en su corazón, el Espíritu de Dios y la gracia de Dios no puede descender sobre su vida. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que da vida. De nada sirve tener el cristianismo sin el Espíritu Santo, porque el cristianismo sin el Espíritu Santo es una religión muerta más. Es una religión muerta, porque la religión es muerta. Tú te vas a escuchar aburre su sermón, porque es muerto, porque no está el Espíritu Santo. Te aburres, porque no hay nada, es muerto. El cristianismo se hace religión cuando no hay el Espíritu Santo en tu vida. Por eso la Biblia dice que el enojo, la amargura y la ira son trampas de Satanás. Es un estorbo para que la gracia de Dios... ¿Qué es la gracia de Dios? Vamos a definir qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Dios te hace favores sin que tú lo merezcas. A veces muchas cosas que le pides a Dios no llegan. ¿Sabes por qué? Porque hay un amor en tu corazón. Y cuando no llega, ¿qué sabes qué dices? Aunque no me lo digas a mí, pero yo sé que en privado te molestas con Dios. A veces nos molestamos con Dios. Por eso no llegan. Cuando tú le pides algo al Señor y ves que no llegan, es porque tienes amargura dentro de ti. Es por eso que la presencia de Dios, el Espíritu Santo y la gracia no puede ser eso en tu vida. La Biblia dice que todos los que tengan al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que tengan al Espíritu Santo en sus vidas son hijos de Dios. El que no tenga el Espíritu Santo no es de Dios. Número 1, vamos a volver a repetir. Para que venga el reino de Dios, necesitas fe en Jesús. Para que sea establecido en tu corazón, necesitas arrepentimiento. Número 2, la ira, el enojo y la amargura son trampas de Satanás. Es un estorbo grande. Por eso es que en tu casa tienes conflictos. ¿Por qué crees que no paras en tu casa? ¿Por qué sales? Porque en tu casa, ¿qué sientes en tu casa? Hay muchos conflictos. ¿Por qué crees que cuando pides al Señor, tú sientes, hermano o pastor, no siento que mi oración llegue al cielo? ¿Cuántos hermanos me han dicho de esa manera? No siento que mi oración llegue al cielo. Ora por mí porque tu oración sí llega al cielo. ¿Han escuchado esa frase, esa palabra? Yo siento que mi oración no llega a Dios. Yo siento que Dios no me escucha. La amargura, la ira, el enojo es un estorbo en tu vida. Y tú necesitas decirle al Señor que lo quite de en medio de ti. ¿Y cuánto van a hacer eso? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, número 2, la ira, el enojo y la amargura son trampas de Satanás, son estorbo en tu vida. Para que pueda venir la gracia y el Espíritu Santo a tu vida, eso necesita ser quitado. Necesita ser quitado.
Eso necesita ser quitado de tu vida ahora en este mismo momento. ¿Quieres que sea quitado de tu vida? ¿Quieres que sea quitado de tu vida la amargura? ¿Quieres que sea quitado de tu vida el enojo? Entonces, pídele al Señor que lo quite, porque Él lo va a hacer. El Señor tiene el poder para quitar ese estorbo de tu vida, para que el Espíritu Santo y la gracia de Dios venga a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto, hermanos. Quiero terminar con esto. Quiero que escuchen este mensaje, por favor. Esto es la conclusión del tema. Los que estaban sentados, la congregación, la iglesia, todos los que estaban allí, estaban mirando al Señor con ojos humanos. Estaban mirando al Señor como un humano. ¿A qué me refiero a esto? Muchos de nosotros que estamos acá, todos que estamos presentes, por eso le dije, no es la primera vez que escuchas de Dios. No es la primera vez que ves a un pastor predicando. No es la primera vez que ves una Biblia, o que abres una Biblia, o que leas una Biblia. No es la primera vez que escuchas una predicación. No es la primera vez que escuches de Dios. No es la primera vez. Pero te voy a decir, esto es la única vez que va a marcar tu vida para siempre. Este día. Apunta el día, apunta la hora, por favor. Porque aquí lo que vas a escuchar es diferente. Quiero que escuches esto. Muchas veces los cristianos hemos dudado de Dios. Hemos dudado de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos visto a Dios solamente como si fuera un humano. Dios no es humano. El hombre es humano, por eso es débil. El hombre es humano, por eso cae. Amén. Pero Dios no es humano. Sácate esa idea de tu cabeza. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede todo. Él lo puede hacer en tu vida. Lo puede hacer contigo si tú lo crees. Por eso la Biblia dice que si los que creen verán la gloria de Dios. Amén. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, va a venir el reino de Dios a tu vida. Si tú crees, va a venir la bendición de Dios a tu vida. Pero si tú crees, dice la Biblia, al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Porque la fe en Jesús vence el mundo, dice la Biblia. Vence todo lo que hay en este mundo. Nuestra fe en Dios